Hola y bienvenidos a Tecnologería I+D, un programa de la red La Tecnologería donde queremos haceros llegar los últimos resultados de investigación informática de la forma más cercana posible a su aplicación en el mundo real. Os habla José María García, profesor de la Escuela de Informática de la Universidad de Sevilla. Y hoy vamos a hablar sobre productividad y herramientas colaborativas y los retos que hay en este ámbito. Y para ello pues contamos con la presencia de Joaquín Peña, profesor de la Universidad de Sevilla, miembro del Instituto de Investigación Informática y del Grupo de Investigación en Ingeniería del Software Aplicada de esta misma universidad. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, José María? Muy bien. Bueno, pues Un placer estar por aquí. estupendo, un placer para nosotros tenerte de nuevo por aquí también. Bueno, hoy, como hemos comentado, pues vamos a hablar sobre el conjunto de retos que tenemos hoy en día, ¿no? Con tantos temas tan bollantes, ¿no? Como la transformación digital y el tema de productividad y demás. Y sobre un estudio concreto que habéis hecho vosotros sobre estos temas en distintas empresas. Entonces, bueno, primero quizás por poner en contexto, cuéntanos de dónde surge este estudio y cómo lo habéis realizado, cómo se lo habéis planteado. Pues nosotros llevamos, como sabes, haciendo proyectos de transferencia con empresas bastante tiempo, en el que trabajamos principalmente la mejora de la productividad en contextos de trabajo de conocimiento, en contextos donde se usan herramientas digitales como Microsoft Teams, Trello, Planner o Outlook de una forma más básica, ¿no? La parte de tareas de Outlook. En esos proyectos, pues llevamos bastante tiempo recogiendo datos, preguntándole a las personas con las que trabajamos, pues qué retos tienen, qué dificultades tienen a la hora de trabajar, utilizan, si se planifican de una forma o de otra, para a partir de esos datos poder ayudar mejor a la empresa y además también pues estudiar esa información para ver si llegamos a conclusiones interesantes. En esa línea, pues hace como pues 8 meses o así, empezamos a analizar parte de esos datos que vamos recogiendo con un grupo de 400 personas, de tres empresas completamente distintas en el sector commodity, en el sector retail, o sea, gran consumo, y en el sector fabricación, de cara a que fueran datos muy dispares para poder llegar a conclusiones que fueran generalistas, ¿no? Ujú. Bueno, pues esos ciento y pico de personas de cada empresa. Y una de las preguntas que hacemos es qué retos tienes, qué problemas tienes a la hora de organizarte en el día a día, qué es lo que te cuesta más trabajo. Eso es una pregunta de respuesta libre que analizamos las personas que participamos en el artículo, principalmente Adela del Río, Manolo Resinas y yo, y bueno, analizamos cada uno por separado, etiquetamos y llegamos a extraer de esa información de manera, pues ya sabéis que en investigación esto hay que hacerlo ordenadamente, de manera bastante sistemática, 14 grandes retos de productividad, que son los que las personas afrontan. Y bueno, ese es uno de los principales resultados de este artículo de investigación que hemos publicado, ha sido aceptado en una conferencia, bueno, desde el punto de vista de la gente que no se dedica a investigación, bastante relevante, ¿vale? En el top, en este tipo de cosas. Y bueno, pues en ese artículo pues detectamos los 14 retos principales que hay ahora mismo en contextos digitales, en contextos donde se usan herramientas colaborativas, como decía, como puede ser Microsoft Teams, Trello, Planner, etcétera, y que nos arrojan luz de qué es lo que está pasando y hasta qué punto realmente nos sabemos organizar y sabemos sacarle partido a estas herramientas, porque ahora cuando veamos los retos vais a ver que queda trabajo por hacer Ujú. y que se le puede sacar muchísimo más jugo a estas cosas. Muy bien, y bueno, precisamente eso, ¿cuáles son esos retos principales que habéis encontrado ahí o los grandes grupos de retos quizá que se enfrentan, ¿no? O que nos dificultan ser productivos? Bueno, pues eh, son 14 quejas, podríamos decir, porque al final cuando tú le preguntas a alguien, oye, tú a la hora de trabajar, ¿qué dificultades tienes? Pues la gente se queja, dice, no, porque mi jefe o esto o lo otro, bueno. Pues realmente hay un factor común muy fuerte entre todas las personas derivadas de la forma en la que trabajamos actualmente.
Se suele decir en el contexto empresarial que el mundo se ha vuelto VUCA. VUCA son las siglas de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Es un término que viene del contexto militar y que se ha empezado a usar de manera masiva en el contexto de empresas, en el contexto del management, la gestión de empresas, ¿vale? Entonces, eso lo que viene a decir es que el mundo actual del trabajo es muy rápido, hay muchísimos cambios de rumbo, reaccionamos muy rápido a las cosas a los problemas que plantea el cliente, cosa que antes era mucho más complicado. Es decir, si había un problema antes con las herramientas de comunicación que teníamos y las capacidades que se tenían antes, quiero decir, hace 20 años, pues al cliente habría que decirle, pues mira, espera un poco porque esto nos va a meter un retraso de un mes. Ahora te generas cualquier descuadre y mandas 4 correos, haces 3 videoconferencias y ya tienes coordinada gente a nivel mundial y en cuestión de horas tienes el problema resuelto. Como esto es posible, pues esto lo hemos abrazado. Entonces, lo que ha ocurrido, y ahora presento los challenges, un poco para contextualizar, es que la forma en la que trabajamos se ha vuelto cada vez más rápida y herramientas como pueden ser Teams, Microsoft Teams, lo que ha abierto es la posibilidad de trabajar Ujú. mejor. Por culpa o gracias al confinamiento, sabéis que se ha multiplicado por 5 el uso de esta herramienta, pero claro, se ha popularizado un uso básico. Es decir, Teams se está usando para telereunirse, no para teletrabajar. Y me explico. Es Porque como es también el problema y la solución a la vez, ¿no? Un poco, ¿no? efectivamente, al final esta herramienta o este tipo de herramientas nos aceleran los negocios porque nos permiten interactuar de una forma que antes era imposible, vamos, incluso el propio correo electrónico, ¿no? Pero con herramientas como Teams mucho más. Pero claro, al mismo tiempo genera un problema que es el que claramente se ve cuando vemos los 4 o 5 primeros challenge, retos que hemos identificado. Que el primero de ellos, yo creo que esto todo el mundo que esté en un entorno laboral va a coincidir, interrupciones, ¿vale? Interrupciones. Por otros estudios que tenemos hechos, el tiempo dedicado a interrupciones, a trabajar contra interrupciones, llega casi a la mitad de la jornada laboral. Es decir, muchísimas interrupciones que lo que me viene a decir es que estoy mucho tiempo trabajando sin planificación, sin orden, sin estructura. Pues a salto mata, ¿no? Voy resolviendo lo que aparece. Esto es genial porque permite resolver problemas que antes pues no podía resolver, porque puedo coordinar a un montón de gente de distintas empresas con esas telereuniones o esos telemensajes, pero claro, eso genera un reto por otro lado porque no te queda tiempo para trabajar de manera organizada. Y esos son los 4 o 5 siguientes challenge, retos que hemos identificado en el artículo. El siguiente sería problemas para priorizar o para saber claramente cuáles son mis objetivos como miembro de un equipo de trabajo. El siguiente reto, o sea, el primero era interrupciones, segundo, priorización objetivos, tercero, organización, o sea, coordinación del trabajo, coordinación organizacional entre las distintas personas de un equipo. Y el cuarto es planificación del trabajo, gestión de tareas. Entonces, si os fijáis, bueno, sigue, si queréis, hago el listado completo y hago el diagnóstico después, ¿no? Venga. Después, sobrecarga de trabajo, falta de conocimiento en cómo resolver los problemas. Claro, en el contexto actual las cosas van tan rápido que aparecen problemas nuevos que hay que aprender a solucionarlos sobre la marcha. Gestión de correo electrónico, volatilidad de los planes, o sea, digo una cosa hoy y mañana pienso otra. Ser capaces de concentrarse o enfocarse sin distracciones, muy alineado con el tema de interrupciones. La burocracia, que es procesos de negocio demasiado estrictos que no se adaptan a la realidad. Las reuniones, que es otra de las quejas también bastante frecuentes. Problemas con el software, problemas de motivación y por último, sobrecarga de información, ¿vale? Estos últimos son los que menor frecuencia tienen, los que menos aparecen. Pero yo creo que, como tú bien decías, José Mari, el problema y la solución están completamente integrados. El problema es que estas herramientas nos permiten trabajar más rápido, no, pero han abierto una forma de trabajar basada en interrupciones, en, oye, ha pasado esto, vamos a resolverlo, todo el mundo se une, lo resuelve, se reúne, se interrumpe, se cambia de rumbo y se van haciendo las cosas, pero a salto mata, perdiendo priorización, organización y planificación, que son las otras quejas que aparecen. Entonces,
Una de las conclusiones del artículo, y si quieres ahora comentamos, es que el contexto de trabajo actual se ha vuelto de apagar incendios porque es posible, funcionamos, pero claro, podemos hacerlo mucho mejor. Y eso es la segunda parte de cosas que hemos estudiado en el artículo. Ujú. Y bueno, y entonces, agrupando un poco esos problemas, esos retos que habéis encontrado, ¿de qué forma podemos resolverlos, ¿no? ¿O cuál es la conclusión a que habéis llegado al respecto de, bueno, técnicas o distintas herramientas que se pueden aplicar aquí para mejorar esta problemática que tenemos todos? Porque al final lo tenemos prácticamente todos. Bueno, pues como ya comentábamos al principio, nosotros hacemos bastante proyectos con empresas. Entonces, en esos proyectos con empresas planteamos soluciones basadas en Microsoft Teams, en el diagnóstico un poco de cuáles son los principales problemas, pero como sabéis, en un artículo de investigación hay que dar resultados comprobados, validados desde un punto de vista científico. Ujú, Entonces, en este artículo lo que hemos hecho ha sido analizar no esas buenas prácticas que ya sabemos que funcionan, sino sobre todo en base a otros estudios realizados en la bibliografía, qué herramientas o qué técnicas, qué metodologías, qué sistemáticas solucionan estos challenges o abordan estos challenges que hemos identificado. De hecho, lo novedoso del artículo, de nuestro artículo, es que no hay ningún artículo que estudie el problema de manera global, que vea, que haga una visión, sino sí que hay muchas referencias bibliográficas que, por ejemplo, estudian el problema de interrupciones, con resultados muy interesantes desde el punto de vista de divulgación, o que estudian el problema de la volatilidad o la planificación, ¿no? Pero no de manera integral, que es lo interesante del artículo. Eh, Hay dos grandes líneas de trabajo de solución al problema en la bibliografía. La primera es la agilidad, que yo creo que esto ya, el que esté en contexto de empresa, si no está inmerso en algún proyecto de digitalización que pretenda agilizar la forma en la que se trabaja, es extraño. Prácticamente en todas las empresas hay iniciativas de este tipo, en IBEX 35 todas, absolutamente todas. Y bueno, pues los métodos ágiles, para la gente que nos escucha, que seguramente son del mundo de la tecnología, los conocemos bien, ujú. métodos como Scrum y demás. Aquí realmente lo que exportamos a contextos de, yo qué sé, pues de retail, imaginaros una gran superficie, obviamente no es hacer un daily Scrum como se hace en un proyecto de software, sino que ahí la gente está inmersa en distintos proyectos, no en uno. Eh, la planificación no es tan estricta, no se hacen monitorización de horas o estimación de horas como se hace en software, pero sí la filosofía de planificar a corto plazo, de estructurar los equipos de manera con más autonomía por parte de las personas. Y eso en la bibliografía se identifica de manera bastante intensa como parte de la solución a los problemas de priorización, de gestión de objetivos y y de planificación de tareas, ¿no? Y de coordinación de trabajo. Pues fijaos, en un contexto de muchísimo cambio, lo que nos viene a decir estas técnicas es que todo el mundo tiene que aportar con su inteligencia solución al problema, pero obviamente tenemos que estar muy bien coordinados para ir consiguiendo hitos. Entonces pasamos de una idea antigua o de la idea antigua de intentar planificar en cascada, que es lo que se intenta hacer en empresa, ¿eh? Hacemos un plan a un año y todo el mundo lo cumple a rajatabla y después lo que hacemos es saltarnos el plan y todo el mundo en base a interrupciones y apagar incendios. Bueno, pues eso lo que se está haciendo es, gracias a herramientas como Teams, pues si añadimos Planner, por ejemplo, al equipo de Teams, Planner es una copia de Trello, hablando Sí, la versión de Microsoft, ¿no? Digamos. en la versión de Microsoft de Trello. Entonces, si añadimos, por ejemplo, Planner, y ya sabéis, los que somos de tecnología, cómo manejar un planner para hacer una planificación tipo Agile, pues empezamos a usar la herramienta de forma que salimos de la telereunión y empezamos a hacer más teletrabajo, ¿vale? Pero claro, hay que añadir ahí sistemática de trabajo, hay que añadir reuniones de planificación, hitos a corto plazo y unas nuevas dinámicas de trabajo que implican planificación de trabajo, marcar objetivos con esas herramientas donde tenemos los objetivos, las tareas y demás, y también, pues, unas dinámicas de reuniones de planificación, de retrospectivas y demás. Entonces,
Digamos que en el artículo al final lo que acabamos identificando es que estas herramientas se están, bueno, no es directamente en el artículo, podríamos sacar la conclusión de que las herramientas se están infrautilizando y que hay que darle una vuelta de rosca, ¿no? Poner más piezas, como Planner, por ejemplo, y además meterle metodología por encima que haga que trabajemos de forma más potente. Estaría la segunda pata de conclusiones, son 14, ¿vale? En total, estoy un poco aglutinando, pero la segunda pata sería la parte de interrupciones. Yo creo que está claro que si nos planificamos un poco más y hacemos esas reuniones de planificación dentro de Teams o hacemos planes a corto plazo gracias a herramientas como Planner, ya va a haber menos interrupciones. Muchas de esas interrupciones son evitables, son por falta de planificación. Pero hay resultados muy interesantes en la bibliografía para que, por ejemplo, desde el punto de vista de interrupciones, Sí, quería decir, para que, por ejemplo, detectar cuando tú estás trabajando con técnicas de Machine Learning, de inteligencia artificial, si estás concentrado o no. Entonces hay un artículo muy chulo en el que lo que proponen es una luz física que tú pones encima de la torre o pones en tu mesa o en tu escritorio, que se pone roja, naranja o verde en función de si estás concentrado o no. La idea es muy sencilla, pero es muy interesante, ¿no? Si tú estás en un fichero de Excel, estás moviendo, estás escribiendo, estás tocando celdas y demás, y llevas 20 minutos, está claro que estás concentrado. Entonces la luz se pone roja. Si en vez de estar en Excel, estás en correo electrónico, ahora te has cambiado el navegador y te has cambiado no sé cuánto en los últimos 15 minutos, pues estás más o menos distraído, te podríamos poner en verde. Y si estás cambiando de aplicación con poca frecuencia, pues a lo mejor te ponemos en naranja. Y en ese artículo, en el estudio que hacen con 400 personas, o sea que es un estudio empírico interesante, hablan de que disminuyen las interrupciones un 40%, aumentan la productividad, la concentración. Es sí, interesante porque la eso. gente, digamos, ve desde lejos la luz, por así decirlo, ¿no? Y no se acerca, ¿no? Evita... eh, Claro, al final cuando te mueves en empresas es curioso cuando les planteas a la gente que haga este tipo de cosas, porque tú cuando necesitas algo quieres interrumpir al otro, el otro no quiere que lo interrumpa, pero es que al final el ritmo de interrupciones es tan alto que todo el mundo quiere concentración. Entonces, si como grupo tú haces el acuerdo de vamos a intentar concentrarnos cuando esté en rojo, no me interrumpa, al final todo el mundo quiere esos momentos de concentración y automáticamente se empiezan a respetar esas burbujas de trabajo concentrado y demás. Es interesante, Sí, es bueno, curioso. no sé la aplicación en el mundo hoy por hoy, ¿no? Con tanto teletrabajo, habría que darle una vuelta de tuerca, pero sí, sin duda es interesante. Eh, Mm. em, bueno, y ya quizás por ir cerrando, ¿no? Esas son básicamente las conclusiones que habéis sacado de vuestro estudio, ¿no? De este estudio que habéis publicado recientemente. Pero ¿hacia dónde vamos, ¿no? A partir de ahora, ¿de qué forma, concretamente en vuestra investigación, de qué forma pensáis que podéis seguir trabajando en estos temas, en buscar soluciones a estos retos importantes en la productividad en las empresas? ¿Qué tenéis pensado? Bueno, para ahora mismo tenemos dos líneas principalmente en marcha. El plan es un poco más amplio, pero así tangible a corto plazo que ya está funcionando, ya está en marcha. Pues estamos estudiando cómo usar herramientas como Planner o Trello. Son herramientas muy flexibles que me permiten modelar la realidad de mil formas distintas. Pues ya sabéis que al final pues tú usas los buckets, las tarjetas como quieres, pues, las etiquetas y los checklists que tienes internamente. Entonces ahí estamos trabajando en ver cómo dar estructura, dar pautas para usar las herramientas de forma más potente en función de los casos de uso que hay que tienen los usuarios, ¿no? Bueno, tú puedes tener, por ejemplo, desde nosotros planteamos para solucionar los problemas anteriores, en muchos casos se plantea hacer un cuadro de mando con Planner para saber qué proyectos tienes en marcha, qué sprint, qué iteraciones tienes que resolver, y después, por otro lado, otro Planner para resolver la parte de gestión operativa, de tareas a realizar y demás, ¿no? Bueno, pues ahí ya tienes dos estructuras completamente distintas de planes. Bueno, pues en eso estamos trabajando ya, incluso se ha enviado ya un artículo que es bastante interesante, que os contaremos cuando esté Ujú. publicado. Y otra línea en la que estamos trabajando, que ya está en marcha, recientemente hemos arrancado dos proyectos. Bueno, hay uno que está prácticamente
justo he colgado antes de empezar la entrevista esta. Información de última hora. Está prácticamente cerrado, es un proyecto con casi 300 personas eh, pues de ayuda a la digitalización y al uso de este tipo de herramientas, donde en base a los challenges que hemos identificado en este artículo de Higgs, estamos elaborando un nuevo empírico para profundizar en cómo esos challenges se están abordando y medir antes de hacer algunas acciones que vamos a hacer de mejora con ellos y después cómo las herramientas y los resultados que plantean en el contexto de aplicación de la bibliografía realmente afectan de manera integral. Es decir, ahora mismo hay, pues yo qué sé, hay artículos que te dicen cómo la agilidad mejora el engagement del empleado, la motivación, ¿vale? Que es uno de los retos que veíamos. Bueno, pues aquí lo que vamos a intentar medir es de manera más amplia, cómo si abordas todos esos challenges con una solución más o menos que tiene en cuenta todos estos aspectos, cómo mejoran todos los parámetros, ¿vale? En paralelo. Entonces estamos trabajando ahora mismo en el diseño del empírico, ya está planteado con la empresa y si Dios quiere todo encaja, pues es un proyecto a un año vista, es un proyecto bastante ambicioso y extenso, pero esa es otra de las líneas que tenemos en marcha, ver cómo estos challenges se pueden resolver de manera integral con las herramientas actuales. Aún así, como ya te digo, ahora tenemos otro proyecto un poco más pequeño que consiste en un par de meses donde lo que estamos aplicando son soluciones ya concretas de estos challenges y las cosas que tenemos de resultados anteriores para mejora de productividad, utilización de herramientas y demás. O sea que seguimos trabajando intensamente. Muy bien, pues nada, desde luego nos emplazamos para próximas temporadas para conocer más sobre esos resultados muy interesantes que nos sirven a todos en todos los ámbitos, en muchos tipos de empresas, muchos tipos de trabajo. Así que nada, simplemente darte las gracias de nuevo, Joaquín, por habernos contado este trabajo tan interesante que estáis realizando. Muchas gracias, Semari. A vosotros. Pues nada, ya simplemente para cerrar, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que podéis hacerlo por correo en hola@tecnologería.com, en Twitter y Facebook buscándonos como Tecnologería, en la web tecnologería.com o suscribiros en ebooks, iTunes o YouTube para ponernos cualquier mensaje. Queremos por último agradecer a la Universidad de Sevilla el soporte que nos ha dado para grabar este programa a través del sexto plan propio de investigación.